Hola, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos, feliz arranque de semana. Estamos en la pantalla de TV, esto es Consenso, estamos en vivo hasta las 13 horas. Tenemos mucha información para contarles todo lo que pasó la semana pasada, con alguna actividad importante en comisiones. Empezó a trabajar la Comisión de Presupuesto y Hacienda con el presupuesto y esta semana también va a haber actividad. Estos son los principales títulos. Agravar penas por siniestros viales. El proyecto va a ser puesto en discusión en la Comisión de Legislación Penal este martes a las 4 de la tarde. Ley de Administración Financiera. El proyecto de Oscar Reño propone que el ministro de Economía va a tener que detallar los lineamientos del presupuesto y las demás preguntas. Fentanilo contaminado. La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre el Fentanilo contaminado y o adulterado se va a reunir mañana para recibir declaraciones testimoniales de los familiares. Ahora sí, bienvenida Debbie, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va, Mel? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Feliz arranque de semana. ¿Qué tal el Ay, fin de gracias, semana? lo necesito. Súper bien el fin de semana. Súper bien. Sí, no quería que termine, pero bueno, Bueno, todo llega al fin. Y sí, todo concluye al fin. Eso, no me salía la canción, gracias. Sí, no, un placer. ¿Qué haces, Gonza? ¿Cómo ¿Cómo va? andas, Meli? Un placer ¿Todo saludarte. Bien. Feliz jornada para todas las personas del comercio, porque ¿Es hoy el día se del pasó. comercio? Ya fue, pero Ah, como mira se celebraba vos. un viernes, donde hay un alto, tal vez movimiento de ventas, se pasó para hoy lunes, Ah, muy fin de mes, lunes, que tal vez Ah, es un día de menor venta y claro, por está eso lo bueno, pasaron sí. para hoy. claro. Y no, ya de por sí, fin de mes, nadie te compra nada. Encima tenés que cerrar porque si no tenés que pagarle el doble a Y, los empleados. y posiblemente haya menos caudal de venta, Sí, como total. pasa generalmente de fin de mes. Bueno, la buena es que salió el sol. Hay mucho para contarles sobre lo que pasó a lo largo de esta semana. Recién en los títulos recuperábamos algunas de las cuestiones principales, entre ellas que finalmente se reunió la comisión investigadora de el fentanilo contaminado. Hice la condensación de dos palabras. Exacto. En una, En dos en una. una. Ustedes saben que es una causa extremadamente dolorosa y difícil, ¿no? La de tratar de ver cuáles son las responsabilidades alrededor del fentanilo contaminado, que es un opiáceo que se usa para aliviar el dolor, sobre todo en situaciones de enfermedades terminales, y también es un sedativo, o sea, es lo que se suele dar para personas que tienen que atravesar tratamientos de muchísimo dolor, pueden ser enfermos terminales o personas que se están por operar. Bueno, había un lote de ese fentanilo que estaba o adulterado o contaminado, es lo que hay que determinar, de hecho, es decir, si hubo voluntariamente alguna maniobra, hubo dolo, para, digamos, a esa sustancia, mezclarla con alguna otra y derivar en lo que terminó ocurriendo, presuntamente por ese fentanilo que puede haber estado, insisto, o adulterado o que se haya contaminado con alguna bacteria. Esta es la otra hipótesis. La cuestión es que estaban todos estos casos, como ustedes se imaginan, desagregados porque estaban desperdigados, muchos de ellos ocurrieron en La Plata y tampoco estaban del todo cuantificados porque hay personas que incluso sobrevivieron al fentanilo contaminado, aunque quedaron con secuelas para toda la vida. Lo cierto es que se estima que podrían ser más de 126 las muertes como consecuencia del fentanilo contaminado, las víctimas, para englobar todos los casos. Y digo esto porque hay personas que también, lamentablemente, para la época en la que estaba circulando este lote contaminado, perdieron la vida, pero porque por alguna razón, por ahí sus familiares, no sé, no investigaron las causas reales de ese fallecimiento. Esas personas fueron cremadas y ya no tenés forma de recuperar datos para poder someterlos a análisis que te pueda generar una línea que relacione esa muerte con el fentanilo. Concretamente, la causa judicial está avanzó contra el laboratorio, el HBL Pharma. Allí el juez Kreplak ordenó la detención de 13 directivos del laboratorio y en todos los casos las penas en expectativa por lo que se supone que hicieron en esa cadena de responsabilidades va de 10 a 25 años de prisión. Eso es lo que hasta ahora determinó la justicia y lo que hay que investigar es esto, justamente,
si estos directivos sabían, tenían conocimiento de qué es lo que estaba pasando con ese lote, y si peor aún, sabiendo que ese lote estaba en circulación, no lo retiraron. Esa es la otra cosa, ¿no? Exactamente, y en ese sentido, justamente mañana, no es complementario, pues esto no es una investigación judicial, aclaremos eso, no es que el Claro, Congreso no, esta es busca política, superponer, obvio. exactamente, no es que busca suplantar a la justicia, de hecho Sí, reconocen los diputados que está avanzando el Poder Judicial en sí. esta causa, no así como el caso Libra, te plantean algunos. Mañana que se va a hacer, se va a recibir a familiares y a víctimas de lo que fue justamente el consumo o el haber estado en contacto con este fentanilo, y también se van a enviar los primeros pedidos de informe a diferentes organismos para justamente acceder a mayor información vinculado con el caso que se está investigando en la justicia, ¿no? Claro, y que se acuerdan que esto también, digamos, mientras estaba esta cuestión, estaba lo que sucedía en la Agencia Nacional de Discapacidad. Entonces, se requería para este caso y para el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad que el ministro de Salud viniera a Totalmente. dar explicaciones al respecto y a ver, digamos, en qué situación estaba. Y por otra parte, lo que también puso al descubierto este caso escandaloso y también muy triste es el poder de lobby de los laboratorios, Exactamente. que están financiando campañas políticas, que tienen un alto poder de pauta publicitaria en los canales de televisión principalmente, y entonces este caso se lo trató de mantener guardadito la mayor cantidad de tiempo Ujú. posible. Entonces, fue gracias, diría, esta vez, realmente gracias al Congreso, que no quedó otra más que ocuparse del Sí, caso. totalmente. Recordemos que quien impulsó el proyecto de ley para crear una comisión investigadora fue nada menos que la diputada del PRO, Silvana Giudici, y que había cierta resistencia por parte del gobierno de la Libertad Avanza en avanzar justamente con la creación de esta comisión. De hecho, en un primer momento lo que apuntaban desde el PRO era que Unión por la Patria le ponía un freno justamente a esa comisión porque vinculaban al caso con Kreplak, el juez, que es a la vez el hermano de Kreplak, el ministro de El Salud de exministro. la provincia de Mm. Buenos Aires. Pero lo cierto es que Unión por la Patria acompañó, y de hecho la comisión, las autoridades, una es Mónica Fein, que es la diputada del socialismo, le sigue, ay, ¿quién está segunda? Son 3 mujeres. Bueno, y la secretaria de la autoridad, la secretaria de la comisión, quiero decir, es Victoria Tolosa Paz, que apuntó muy fuerte incluso al gobierno de Mauricio Macri, porque se dejó de hacer la trazabilidad en aquel entonces y se empezó a apuntar cada vez más al ANMAT. Por eso es que esto que vos decías, se llamaba al ministro de Salud, Lugones, para que venga a rendir cuentas sobre este tema, y de hecho hubo gente del ANMAT que fue corrida de su cargo por este tema, ¿no? Claro, y se intervino la ANMAT para poder saber, bueno, digamos, esto y dónde estaba ese lote de fentanilo, entre otras cosas. Justo Debbie, vos la nombrabas, la diputada Fein, entre nosotros tenemos... Giudici creo que quedó Giudici, como... sí, También, eso te sí, iba a decir. que Me Giudici quedé también, pensando, sí. recordemos, tuvo un cruce muy fuerte con el diputado Tailade, porque hubo ahí un señalamiento directo de responsabilidades en relación al fentanilo contaminado. Esto sucedió en una sesión y estuvieron un rato largo tirándose con Sí, la causa por la cabeza, revolviéndose la causa por la cabeza. que la diputada Silvana Giudici viene siendo un poco la voz en alto del PRO a la hora de cuando el bloque quiere expresar algo en contra o tomando una postura diferente tal vez a la iniciación, el proceso de debate de un proyecto X, porque ya la hemos visto tanto en las comisiones, tanto en las sesiones. El otro día, por ejemplo, la observábamos en la Comisión de Comunicaciones e Informática, que fue una comisión que pasó bastante desapercibida, pero con 2 dictámenes importantes aprobados. También lo vemos en las sesiones, cuando hay algún cambio, algún pedido de modificación de artículos o alguna petición, alguna solicitud, siempre suele ser la voz en alto del PRO y en muchas ocasiones diría de la oposición. Tiene bastante protagonismo. Sí, Bueno, totalmente. hablábamos recién de la diputada Mónica Fein, la escuchamos. En primer lugar, creo que ha sido muy importante que esta comisión, que empezó un poco con ruidos, haya terminado con un proyecto por unanimidad votado en el recinto, y que también me acompañen. Yo soy socialista en Encuentro Federal, pero tanto la diputada Giudice como Tolosa Paz, que habla de la amplitud y del acuerdo de la necesidad de abarcar esta problemática que es gravísima. Yo quiero
agradecer esta presidencia porque a mí particularmente como intendenta me tocó en el 2016 que el laboratorio Apolo, que era de los García Furfaro, en Rosario explotó una caldera donde hubo 5 personas heridas de alrededor del laboratorio y que generó una causa judicial. Por supuesto que el laboratorio cerró en Rosario y lo vuelvo a encontrar muchos años después en este proceso de HBL Pharma y el laboratorio Ramallo. Así que vamos a empezar atendiendo y escuchando a las víctimas, que son las primeras que nos vinieron a decir queremos que el Congreso intervenga. Así que es lo primero, tanto el día martes que viene, si es necesario en otra reunión más, vamos a escuchar a las víctimas. Y obviamente la comisión tiene como objetivo, además de escuchar a los distintos actores, tanto funcionarios públicos como equipos técnicos, me parece muy importante, para llegar a propuestas administrativas que puedan mejorar la situación para futuro y obviamente corregir las cuestiones que creemos que hay que corregir desde el punto de vista administrativo y político. Quiero dejar esto muy en claro porque el tema judicial está en marcha y creo que está avanzando y positivamente muy bien. Y en la comisión hemos acordado que no solo no queremos generar ningún conflicto con el tema judicial, porque es muy importante, sino que queremos aportar con mayores elementos a este proceso que es tan doloroso. Este proceso que es tan doloroso decía recién la diputada Fein, y obviamente que mañana va a ser el día a donde todo esto cobre trascendencia en el sentido de que venimos hablando de números abstractos y fríos, como uno lo tristemente se refiere a hay 126 muertes. Bueno, mañana le vamos a conocer la cara a estas 126 víctimas y sus entornos familiares y van a contar esos procesos, cómo fueron, en qué hospital, con qué diagnóstico entraron, qué les suministraron o qué les dijeron que les estaban suministrando, y en todos los casos salieron muertas esas personas. Estamos hablando, en algunos de los testimonios, por lo menos los que yo escuché periodísticamente, son desgarradores, de personas por ahí muy sanas, muy jóvenes, que entraban por alguna cuestión y lamentablemente de pronto, no sé, alguien había tenido un problema, pero en el momento que le generaba muchísimo dolor, entonces les dieron fentanilo. A no confundir con otra cosa que también se está hablando mucho, que es la cuestión de la adicción que genera el fentanilo. Estamos hablando siempre de fentanilo con o para uso hospitalario, Claro, totalmente, sí. recomendado, es una droga que está absolutamente aprobada. El tema es que en este caso estaba o contaminada o adulterada y las responsabilidades ahí son bien distintas. Esto no tiene nada que ver con esas imágenes que se suelen ver en los Estados Unidos de las personas que circulan en las calles como zombies. Es otra ahí la cuestión y a donde hay que prestar atención. Lo que pasa que acá es muy terrible y es muy necesario también escuchar a esas víctimas. Yo pensaba también cuántas otras veces este Congreso se ocupa de eso, ¿no? De citar a las personas directamente afectadas por distintas causas. Me acordaba, pero no tiene nada que ver, pero en un punto sí, cuando se trataba de debatir la ley de alcohol cero al volante y venían las víctimas y desplegaron sus banderas y las estrellas amarillas y se sentaron y contaron cómo su vida era una, hasta que un determinado día, una determinada fecha que no van a borrar nunca más, alguien, habiendo tomado alcohol, les había arrebatado para siempre la vida de un ser querido. Y ahí me parece que está el valor de lo que puede pasar mañana, que es nosotros los periodistas, y pues es una cuestión lógica, hablamos siempre tantas muertes, tantos números, los accidentes o los hechos de tránsito, los asesinatos de tránsito, se cobra tantas víctimas fatales. Bueno, pero otra cosa es escuchar cómo queda una familia, cómo queda un entorno, cómo queda un ser querido atravesado por la tragedia, ¿no? Y mañana va a ser eso lo que va a pasar en la comisión. Sí, se va a dar un contexto similar teniendo en cuenta la convocatoria a los familiares, ¿no? Y además también, no sé si va a ser mañana o si va a ser la otra semana, porque en un principio se hablaba de 2 primeras reuniones con la convocatoria a familiares de víctimas y también de Ernesto Creplac, que es el nombre de pila, si mal no recuerdo. Del juez. Claro, porque
ahí hay Sí, lo tengo por acá una anotado. cierta, no confusión, pero en un momento recuerdo que en la Ernesto. investigación se pedía que no esté Ernesto Kreplak en el medio porque era el hermano de Nicolás Kreplak, que es Exactamente. el secretario de Salud de la provincia de Buenos Aires. En este caso también va a haber una convocatoria para el juez Kreplak, que está continuando con la causa, y bueno, se va a dar un marco similar en donde los familiares... A ver, vos lo remarcabas también por esto de cómo es legislar dentro de una comisión con la presión también y las emociones de los familiares de cuestiones tan duras como la pérdida de un familiar. Sí, más que la presión, yo diría la expectativa, ¿no? Por un lado es la necesidad de que la justicia avance y determine responsabilidades. Es decir, si hubo dolo. ¿Qué quiere decir si hubo dolo? Si los directivos, por ejemplo, de HBL Pharma sabían que ese fentanilo estaba adulterado y aún así no hicieron nada. Esto quiere decir que ellos podían representar las consecuencias que podía traer esa inacción y aún así no hicieron nada. Si se podían representar la consecuencia y no hicieron nada, bueno, actuaron con dolo, es decir, no hicieron nada para evitarlo y ellos no podían desconocer el efecto en la salud que esto podía provocar. Y eso es un delito grave, insisto, las penas en expectativas van de los 10 a los 25 años de prisión. Otra cosa es integrar una cadena de mando y desconocer el efecto que esto puede producir. ¿Se acuerdan ustedes cuando voy a hacer, pero me parece que aplica perfectamente? Ustedes conocen, me imagino que sí, o habrán leído respecto a este concepto que surge después de los juicios que se le hacen a los generales nazis, que es el concepto de la banalidad del mal, ¿no? Es decir, cuando... Hannah Arendt. De Hannah Arendt, de la filósofa Hannah Arendt, ella era una periodista que le toca cubrir uno de los juicios a los jerarcas nazis. De hecho, el jerarca nazi que se encargaba de poner a los judíos en los trenes que iban camino a los campos de concentración. Y él ahí lo que dice en el juicio posguerra es, bueno, no, yo tenía una responsabilidad que era poner personas adentro de un tren. ¿Pero usted no sabía lo que pasaba con esas personas? No, yo no sabía. Yo estaba para eso y yo lo hacía. Pero usted no sabía que esas personas no salían vivas de esos lugares. No, bueno, no sé. Mi responsabilidad era esta. Yo cumplí una cadena de mando. Yo no podía hacer otra cosa. Es decir, no había un criterio aplicado respecto de esa conducta automatizada y tampoco hizo algo para no hacerlo. Claro. Entonces, Como que lo hacía de manera automática, mi por tarea eso es esta, tiki. claro, sin aplicar un criterio, ¿no? Sin decir, bueno, a ver un minuto. Y acá me parece que estamos frente a lo mismo, porque son 13 los directivos que están sospechosos por la justicia y que están procesados. Entonces, si alguno sabía que lo que estaba haciendo podía conducir a la muerte de alguien y no hizo nada para evitarlo, bueno, estamos ante una persona que es un siniestro. O sea, ni más ni menos, un siniestro. Alguien que pudo haber evitado la muerte de 126 personas y no lo hizo. Pero ustedes ya saben, también muchos que van a decir, nosotros lo escuchamos también en la época del proceso cuando fueron los juicios que se le hicieron a los represores, yo cumplía Obediencia órdenes. de vida. Yo cumplía obediencia de vida. Yo cumplía órdenes. No sé realmente lo que pasaba. O no ¿Sabías podía revelarme, o sea, tenían que hacer esto y lo Tenía tenían que que hacer porque es mi aplicar, trabajo. Es como un buen soldado, es ese que hace lo que le dice. Exactamente, bueno, por eso, todo esto va a quedar revelado y los familiares van a aportar mucho, más allá de cómo la justicia está avanzando. Hay más extractos de la entrevista que le hicieron nuestros compañeros a Mónica Fein, la seguimos escuchando. No es una prescripción ambulatoria, no es de una persona que va a una farmacia, sino que es un medicamento que se utiliza para tratamiento del dolor, para anestésico, en pacientes intrahospitalarios o con procesos de tratamiento del dolor, que puede ser domiciliario, pero con un profesional atrás. Es decir, no Mucho hay nadie que control. vaya a la farmacia y diga, me da. Lo que nosotros vamos a aportar es que esta sustancia elaborada en un laboratorio habilitado por el ANMAT, claramente generó una problemática sanitaria de gravedad sanitaria. Entonces, aquí la justicia va a deslindar responsabilidades de las muertes ocasionadas. Nosotros tendríamos que analizar desde la creación del ANMAT como organismo que fue hace más de 30 años por una situación no tan compleja, pero por el propolio.
Bueno, hay proyectos de ley del Y el vino diputado contaminado de Soy Cuyano también, de la misma época. Exacto. Del diputado Yedlin para constituir un ANMAT por ley, para que no haya duda que tiene que haber un rol regulador del Estado y controlador. Ustedes saben que se ha cambiado la idea desde hace muchos años en los mecanismos de inspección donde se observa buenas prácticas de inspección. Cuando uno cree que un medicamento es inocuo, tiene seguridad, bueno, cuando hay buenas prácticas desde la materia prima, la calidad del aire, del agua, el personal técnico que actúa, el tiempo de elaboración. Hay un proceso que es lo que inspecciona ANMAT, que son las buenas prácticas, obviamente el control post-elaboración, y después hay un proceso de comercialización y distribución. Bueno, eso me parece que tenemos que repasarlo. Hoy hay una trazabilidad en la comercialización, no llega hasta el paciente. Me acuerdo que cuando yo fui diputada en la época anterior apareció la idea de la trazabilidad hasta el paciente y hablábamos de un chip en ese momento. Fíjense, la tecnología demuestra la edad. Hoy con la tecnología que hay posiblemente podamos mejorar la trazabilidad de estas sustancias, sobre todo derivadas de los opiáceos, etcétera, que deben ser más controladas y seguramente van a surgir estos temas. Obviamente que el fentanilo y seguramente la causa judicial lo va a investigar. Este laboratorio que tenía una compra de fentanilo, que creo que también debemos ver cómo se ingresa estas drogas al país, cómo se controla, si es necesario mejorar esos controles o se hizo un problema en el control, porque esta droga que se utiliza en el circuito legal, que se ha vendido a clínicas, sanatorios y hospitales, obvio que puede ir al mercado ilegal y eso es lo que hay que controlar. Pero nosotros vamos a analizar qué pasó exactamente en el proceso de utilización sanitaria de este producto. Vieron, ahí dice la utilización sanitaria del producto, no el uso fuera de los hospitales, que puede ser de personas que tienen problemas de consumo y que se vuelven adictas al fentanilo, digamos, a no confundir. En este caso es determinar responsabilidades en este contexto, personas a las que se les suministró en un hospital. Principalmente la mayor cantidad de víctimas son de La Plata. Hay un tramito más de la diputada Fein, no sé si tenemos tiempo para ponerlo ahora o lo ponemos en un ratito. Dale, a ver, lo escuchamos. Yo espero, porque esta comisión es una comisión formada por todos los bloques donde también está el oficialismo, que podamos con esta búsqueda, que vuelvo a repetir, es una búsqueda de mejorar los procesos, mejorar la gestión, obvio, de deslindar responsabilidades políticas, lograr que los funcionarios, tanto de ANMAT como del Ministerio de Salud, podamos tener reuniones y puedan venir a la comisión. Porque claramente acá hay un proceso que aparentemente no se actuó debidamente. Bueno, esto es lo que debemos deslindar. Ojalá podamos en esta ratificar nuestra convocatoria al Ministro de Salud, y podamos lograr que venga, igual que a la responsable de ANMAT o a la responsable del área de medicamentos que ya han desplazado, pero que ha actuado en este proceso, porque si nosotros queremos ver dónde existieron los errores administrativos, dónde debemos corregir, una de las cosas es repasar ese proceso. Además, hemos decidido pedirle una entrevista al juez Kepler, porque nos parece importante no dejar en claro que no tenemos intenciones de perjudicar esa investigación judicial y él ha dicho públicamente que le faltaban normativas. Quizás sea importante saber qué normativas se refiere para poder aportar. Acompañamiento a las víctimas, ver cómo podemos en tanto dolor escucharlas y acompañarlas y cómo podemos asumir nuestra responsabilidad de mejorar los procesos en el uso sanitario de estos medicamentos. Bueno, ahí estaba la explicación que daba la diputada sobre lo que va a empezar a suceder en esta comisión. A partir de mañana, con la visita de los familiares que resultaron víctimas directas del fentanilo contaminado. Vamos a hacer una pausa y en un ratito regresamos y tenemos más para contarles sobre lo que se viene esta semana aquí en el Congreso.
La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados.
Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Seguimos adelante, nos estamos organizando porque estábamos con las recomendaciones de la serie del fin de semana, para serles sinceras. Bueno, vamos con la Comisión de Legislación Penal que se reúne. Ah, claro, porque lo veíamos en los títulos. Sobre el tema de siniestralidad vial, la verdad es que no se ha logrado avanzar lo suficiente por la cantidad de víctimas mortales que mueren evitablemente, ¿no? En casi todos los casos son muertes evitables y lo cierto es que no se ha podido avanzar nunca en modificar la ley para que sea lo suficientemente estricta y compense el daño que producen las personas que hacen todo mal a la hora de manejar. No sé específicamente en este caso en qué sentido quieren modificar la legislación, pero me imagino que tiene que ver con la figura del dolo eventual, que es el debate histórico que hay, que es una figura que en realidad no existe como tal, no está escrita como tal, que es muy difícil de probar y es un poco parecido a lo que recién decíamos sobre el fentanilo adulterado. Son todas las personas que hacen todo mal antes de subirse al volante o incluso a veces en el auto también hacen todo mal y después, no sé, se guardan después de haber producido una tragedia, se limpian, están 24 horas tomando agua y se presentan un día después a la comisaría, entonces uno nunca sabe si tomaron alcohol, si estaban drogados, si estaban haciendo lo que se llaman pruebas de velocidad. Como que uno nunca logra terminar de saber realmente en el estado en el que estaban conduciendo, porque hacen todo para que no se sepa. Muchas veces también tienen algún taller mecánico amigo que les arregla en lo que uno nunca consigue con un auto común y corriente. Hay personas que consiguen con dinero que les arreglen los autos para disimular ese impacto que protagonizaron. Bueno, la verdad es que hay un montón de ejemplos. Lo mencionábamos recién cuando fue lo de la ley de alcohol cero al volante, que las víctimas que resultan de los hechos de tránsito son muchísimas. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial o desde la Asociación Civil Luchemos por la Vida siempre dicen que es increíblemente la principal causa de muerte en la primera juventud, o sea, de los 18 a los 30, 40 años, es la principal causa de muerte. Y uno a veces dice, uy, yo salgo por tal barrio y tengo miedo que me roben, que me maten, tengo miedo que me violen. Bueno, pero uno no está diciendo, tengo miedo de que un tarado alcoholizado me arruine la vida para siempre a mí o a un ser querido.
y lamentablemente nadie está exento de esto, porque todos nos cruzamos con estos tarados todo el tiempo. Yo digo tarados porque realmente son eso, son personas que desprecian la vida, que no les importa nada, que toman porque por ahí ellos creen que pueden controlar los efectos del alcohol a la hora de conducir. En algunos municipios, en algunas ciudades existe el alcohol cero, en otros no, entonces... Exactamente, porque recordemos que la ley de alcohol cero al volante solo rige para rutas nacionales, después los municipios o las provincias pueden adherir, pero en principio rige solo para rutas nacionales. Exactamente, bueno, entonces, tiene que ver con y si hay personas que sobreviven siniestros viales, en muchos casos quedan realmente muy, muy mal o quedan en estado vegetativo. Miren ahora el caso de este chico que participó de Gran Hermano, Tiago, que es papá de gemelos bebés. Que él iba arriba de la moto, que no se sabe bien qué fue lo que pasó, si él dobló bien o no dobló bien. La cuestión es que el chico está gravísimo peleando por su vida. Y si se recupera, tampoco sabemos en qué estado se va a recuperar una persona que sufrió ese incidente. La verdad es que en temas de tránsito es increíble, pero no ha habido, yo creo que el suficiente consenso para avanzar con leyes. ¿Qué es lo que piden las Madres del Dolor? ¿Qué es lo que piden las personas que integran Luchemos por la Vida o la Organización de Estrellas Amarillas? Es que la ley se perfeccione de forma tal que después no haya agravantes, sino que se pueda interpretar cuál ha sido la conducta de, por ejemplo, un conductor que, insisto, toma, no sé, va con más personas de las que se les permite dentro del auto, van usando el celular, van consumiendo droga, van haciendo pruebas de velocidad. A veces esas pruebas de velocidad están organizadas, no son espontáneas, que es un desafío en un semáforo. A veces son por Facebook o por redes sociales que se encuentran en una autopista y vos escuchás y decís, ¿qué es eso? ¿Es ruido de hay algún autódromo cerca? No, son dos descerebrados que están corriendo una prueba sobre la General Paz o sobre cualquier autopista. Y después cuando algo pasa, lamentablemente las leyes tal como las tenemos no son lo suficientemente duras para sancionar o para dar con eso, o para desalentar en definitiva ese tipo de conductas, ¿no? Sí, no. Lo más importante como dato es que se elevan bastante las penas en este caso cuando se dan, la combinación de conducción con consumo de alcohol, consumo de droga, exceso de velocidad con justamente altos niveles de alcohol o de droga, y también cuando se fuga la persona, ¿no? El proyecto lo que propone básicamente es elevar esta pena hasta los 12 años de prisión, algo que pasa por largo, lógicamente, lo que son los 3 años que podrían ser escarcelables. Y el endurecimiento de las penas no rige solamente en este caso para esto que estamos hablando, que son los siniestros viales, sino que además también hay muchas áreas donde se está buscando el aumento de las penas en el Código Penal, algo que viene aparentemente, y por lo que uno puede ver a la hora de los debates, viene muy atrasado, ¿no? Tal cual. Bueno, hablando de también debates atrasados, Gonza, está el tema de la ludopatía, que es una de las principales preocupaciones de los padres hoy por hoy respecto de sus hijos, porque antes los ludópatas se los encontraba en un casino físico o en un tragamonedas físico y eran mayores de edad, o sea, ahí tenías un montón de personas que no entraban dentro de esta patología, y ahora lamentablemente con los celulares hay un colectivo que son los más chicos, que tienen dinero disponible, que tienen billeteras virtuales y están apostando, y lo están haciendo en combinación también con otras adicciones. ¿Vos tenés este tema? Sí, más que nada lo traje a la mesa, Meli, porque es de plena actualidad, porque mañana se va a estar reuniendo en una comisión, que van a ser varias en realidad, en el Senado, y ahora lo vamos a repasar. Vamos a repasar lo que es un proyecto que ya tiene la media sanción de diputados. Recordemos en lo que implica, lo que ahora tiene que hacer el Senado, que es ver si toma ese proyecto y lo puede llegar a aprobar, o si puede llegar a generar la sanción completa. Algo que, si uno se pone a analizar, fue un proyecto que ya aquí en diputados tuvo un largo debate, muchas modificaciones, muchos proyectos, y acá lo que vemos es un poco el resumen.
Mañana martes a las 3 de la tarde se van a estar reuniendo en el Senado las ¿No es comisiones. miércoles? ¿Cómo? ¿No es miércoles? Perdón, me remetí. Eh, Yo tenía que era el miércoles. bueno, podemos Espera, chequear. ahí Yo chequeo. tenía entendido que era el martes, pero lo podemos chequear. Espera, ahí Será a las 3 de la tarde. Se van a estar reuniendo estas comisiones que veíamos recién, la de salud, por ejemplo, que va a estar reuniéndose, ahí lo vamos a ver en las placas, legislación general y también la de justicia y asuntos penales. En principio, recordemos que esto se aprobó en la Cámara de Diputados, aquí en la Cámara Baja, el 27 de noviembre del año pasado, con en la votación general 140 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones. Este es un dato fuertísimo. Y sobre todo, bueno, Debo lo podrá decir mucho más que nosotros en cuanto a lo que simboliza una votación. 59 abstenciones, no se dan todas las votaciones. Casi todas del PRO y de la UCR fueron las abstenciones porque, sobre todo me acuerdo que Finocchiaro dio el argumento de que si bien hay que regular el tema de publicidad, o esto lo decía más bien la UCR como la ley del tabaco, lo que planteaba Finocchiaro es, por ejemplo, que el Estado no te diga en cómo gastar tu plata. Porque lo cierto es que el proyecto de ley tiene distintas aristas y una vez que, por ejemplo, vos no te puedas endeudar con tarjeta de crédito o ciertas cuestiones que lo que decía Finocchiaro es no puede ser que el Estado me diga a mí cómo tengo que gastar mi plata. Claro. Entonces, por eso se explicaba la abstención. Al ser un proyecto tan abarcativo, por ahí estaban a favor de un punto, pero en contra de otro, y por eso tanta abstención. Exacto. Lo mismo la UCR, que decían que sea como la ley del tabaco, no tan restrictiva, qué sé yo, por eso también ahí se vieron abstenciones. ¿Podemos chequearlo del martes? Sí, sí, ahí lo estoy perfecto. mirando. Mira, Bien. sí, miércoles a las 15 horas. Ah, bueno. Bien, Bueno, pero perfecto. me pasaron del Senado todo el acta semanal. Bueno, Pero puede ser que lo hayan cambiado. Es un plenario de salud, exacto, sí, legislación general y justicia y asuntos penales. Exactamente, sí. Bueno, lo podemos chequear en la agenda Dale, si no, del dale. Senado. No sé como si estaba para- ya en la Sí, agenda. yo lo había visto, por ¿Está? eso Ah. me generó la duda la posibilidad de que sea miércoles. Pero, en definitiva, el dato importante acá es que viene el tema en revisión, justamente, de la Cámara de Diputados, un proyecto aprobado después de una larguísima sesión, recordemos, que llegó creo que a las 11 horas esa sesión, allá por el 27 de noviembre del año pasado, y que en definitiva generó la aprobación en general y después de muchos artículos que se han votado en particular. Recordemos, además del proyecto que viene en revisión de la Cámara de Diputados, hay 27 iniciativas que se van a poner en consideración en estas comisiones de lo que respecta a la Cámara Alta, ¿no?, del Senado, ¿no? Es decir, son 28 proyectos en total. ¿Por qué? Porque viene el proyecto en revisión de la Cámara de Diputados y además 27 iniciativas de senadores. ¿Qué implica esto? Que posiblemente tengamos un larguísimo debate en comisiones, que si se aprueba en el Senado seguramente se va a aprobar con modificaciones. Esto es algo que puede llegar a pasar y eso que indica que tenga que volver aquí nuevamente a la Cámara de Diputados. Claro. Es decir, no nos extrañemos si volvemos a hablar en el marco de la Cámara de Diputados en un futuro no tan lejano, o no, veremos, el tiempo legislativo lo dirá, que podamos estar hablando nuevamente de ludopatía o de prevención, no de la ludopatía. Sí, ayer me decían, gente Unión por la Patria, recordemos que ahí tiene 34 bancas, las intenciones, por lo menos del grueso del bloque, era avanzar y sancionar la media sanción de acá de diputados, pero hay otras diputadas, senadoras, como Moisés, que es muy crítica de la media sanción y tiene otra iniciativa. Así que tenés como dos versiones, los que plantean Claro. que lo quieren apurar y que se sancione ya, o bien esto que vos decís, que se le hagan modificaciones para que reúna los Sí, votos. era bastante amplio el Por proyecto eso. porque Sí, apuntaba sí. como a restringir en un montón de aspectos, por ejemplo, influencers, publicidades. Bueno, ahí estuvo el punto, creo que clave a la hora de el hecho de ponerse de acuerdo o no en un dictamen y ver qué se aprobaba y qué no. Sí, sí. El tema de la figura del influencer, al igual que en las camisetas de fútbol de los equipos, fue uno de los puntos Sí. más cándidos, podríamos decir, Claro, dentro del debate. claro. De hecho, Moisés del Senado lo que ella plantea es, ojo porque en Italia hicieron esto de prohibir el sponsoreo en el fútbol y eso trajo un perjuicio económico importante a los clubes, entonces por ahí
la salida no sería esa, sino ver que parte de esa plata se use para financiar clubes de barrio, por ejemplo. Claro. Como que hay distintas miradas, cada uno puede tener su opinión, pero ella lo que ponía es el foco ahí, en esto de que como hoy la mayoría de los clubes dependen de la plata de las empresas. Se mueve muchísimo dinero. Tremendo. Y son principales sponsors de los principales clubes. Si vamos a Clubes, no- medios, Es que, porque sí, mira, es que Sí. si vamos a nuestro país, más allá de lo que puede ser la programación general, de los medios de comunicación en general, tenemos la Liga Profesional de Fútbol auspiciada por más de un sponsor de casa de apuesta legal, y tenés a River y a Boca, que son los principales clubes, con el sponsor principal, que son casas de apuesta. Es decir, que estamos hablando ya de lo que implica una cuestión publicitaria muy relevante, de mucha visibilidad, y por eso también la cierta preocupación. Pero la preocupación principal, me da la impresión, y después cada uno puede tener su opinión, es, más allá de que la preocupación es general, es que hoy hablas con cualquier persona, lo hice en el seno de círculo familiar, de amigos y en general, que preguntan a sus hermanos, primos, que van a los colegios ahora, y hablar de las apuestas online es como en su momento hablar de salir al patio a jugar al fútbol. Es Sí, decir, sí, es lo van una normando cuestión el que mundo. lamentablemente se normalizó y es un factor totalmente común en los chicos hoy. sí, ahí Sí, lo que te Es plantean, muy triste, ¿eh? ahí cuando hablas con los empresarios de apuestas online legal, ellos te plantean, nosotros tenemos un montón de filtros, que es básicamente imposible que un chico pueda apostar. De hecho, lo que establece esta ley es que te pida datos biométricos Claro. para impedir eso. Y algunos lo que dicen es, ojo, pues están enfocando mucho en los portales legales, los que terminan en bet, cuando los chicos en realidad hacen apuestas en los portales que son ilegales, que los levantan, tienen Claro. prestamistas por WhatsApp y demás que le facilitan todo el camino. Así Y- que ahí hay que hacer una Y es súper distinción. interesante lo que aportan los que saben mucho y investigan el algoritmo de cómo funciona todo el tiempo el diseño de estos juegos para estar seduciendo a los pibes e incluso facilitándoles dinero Ese es el tema, que por WhatsApp te pasan dinero, lo que fuere. Por para eso- que sigan enredados en esto. Por eso también lo que plantean los proyectos de ley es que se prohíba a cualquier chico menor de edad que tenga una cuenta bancaria, una tarjeta de débito, lo que fuera, que pueda hacer apuestas por ahí. O sea, restringir lo más que se pueda el acceso a los menores de edad. Pero insisto con esto, las empresas legales te dicen, ojo que eso nosotros ya lo tenemos, como que nos Claro. miran a nosotros. Claro, vos tenés, por ejemplo, una billetera virtual, vos sos el mayor de edad que habilitás las billeteras virtuales para tus menores de edad y a vos te figura, te llega los gastos. O sea, es Claro. imposible que ellos a través de billeteras virtuales estén aportando. El tema es que hay todo un circuito de Exactamente. dinero que ahí Sí, se o te escapa. prestanombres o lo que fuera, que no Seguro. sé cómo... Bueno, ese es otro de los temas que también se debatió intensamente respecto a, bueno, si se quita o se prohíbe la cuestión legal, empieza también a correr el tema del control de la ilegalidad. Exactamente. Porque si vos prohibís lo legal, que me parece correcto, porque no es una actividad que tenga que tener acceso ningún niño, bueno, al mismo tiempo está la viveza que arranca desde las tempranas edades, de el famoso compañero que le dice al grupo, ojo que yo encontré la manera Exacto. de jugar de manera ilegal. Y también otra cosa que por ahí no lo tenemos muy en cuenta, que también te le dicen los empresarios, es nos miran a nosotros, pero no a los que vos mirás la tele y todo el tiempo te promocionan bebidas alcohólicas, o prendés la radio y te dicen quién ganó el Quinisei, quién no sé qué, como que algunas apuestas sí tienen publicidad y otras no. Digo, habría que regular todo, ¿no? Pero digo, ¿cuáles son los planteos Sí, que te porque vienen además, haciendo desde... como la gran mayoría de los testimonios de las personas que se animan, se atreven a contar que son sobrevivientes de la ludopatía, es la puerta de entrada también a otras Exacto. adicciones o van en combinación con otras adicciones que son en general consumo problemático de sustancias, pero que a veces puede tener que ver con conductas compulsivas a otro nivel, ¿no? Terminar, miren, muchas personas terminan quitándose la vida cuando llegan a un nivel de deuda que no pueden Sí, que no- enfrentar y no que pueden no quieren manejar. contar y terminan matándose. Ujú. Es un horror porque además nosotros hemos hablado de esta cuestión de salud mental y cómo han crecido tanto las estadísticas respecto de los suicidios, especialmente en jóvenes, y en muchos de ellos cuando vos lográs tener un poquito más de acceso a la familia y les preguntás, ¿sabés si tenía deuda? ¿Sabés si apostaba? Y te dicen que sí.
o que Sí. descubrieron eso. Y además que estamos hablando de algo muy accesible. Hoy me estás mirando cualquier portal, aplicación, querés mirar un resultado deportivo por mirar y saber un resultado y tenés una publicidad que haces clic, Pero- usuario, Y entraste. contraseña Pero y además, apostás vas en el enseguida. subte y lo ves al Dibu Martínez promocionando. Sí. Te dice abajo chiquitito mayor de 18, pero un pibe está todo el tiempo expuesto a eso. Sí. Cuando Hoy- tenés un partido de fútbol, ven las Hoy marquesitas. esa publicidad puntual que vos decís, Debo, tiene ya otra mirada publicitaria y, me hay parece re- que y hay re- apuntó con un redondel un poco más grande, Sí, más pero igual. 18. Hay más Sí. conciencia. Sí, el ¿viste? alcohol también dice para mayores de 18 y los menores también bueno, toman, digo. Sí, hay más Sí. conciencia que el mensaje ese controlado, el mensaje publicitario, tiene que tener... Pero empezaron a tomar más conciencia o a poner estos círculos más grandes cuando vieron que avanzaba esta regulación. Sí. Sí, desde el obvio, Congreso. obvio, para Entonces, no quedarse sin el Sí. pan y sin la torta. Sí. Entonces, Exactamente. bueno, empezaron a emitir un mensaje de más- hecho, más- entre las mismas empresas se enojan entre sí porque dicen, pará, no te zarpes. Pues el otro día yo tuiteé una foto del, no me acuerdo qué tren, de qué línea, que no sé qué empresa legal de apuestas online publicitada. Y me escribe una de las empresas y me dice, por eso nosotros le decimos que no se zarpen, pues si no les damos la razón que nos regulen tanto. Claro. Porque hacen esas cosas como muy ya obscenas. Estaba parada esperando el tren y era un cartel gigante. Ponen un tren, o sea, el Estado es parte de esto también, sí, ¿no? sí. Bueno, vamos a repasar justamente algunos de los lineamientos más importantes. ¿Qué es lo que hace esta ley? Básicamente es prohibir el acceso a menores de edad en dichas plataformas y sitios donde se apuesta de manera online. Limita de forma estricta la publicidad y promoción y patrocinio de las mismas en plataformas, redes sociales a través de internet, tecnologías de la información, comunicación audiovisual, publicidad exterior, indumentaria deportiva, cartelería en la vía pública, que es un poco lo que decía Debo recién, o espacios privados de uso público, medios de difusión gráfica, radiales, televisivos, emplazamientos del producto, podcast o cualquier otro medio de comunicación actual o futuro que aparezca. Y acá en la última placa vemos otra de las cuestiones, que además prohíbe auspicio a equipos deportivos o deportistas, que lo pueden hacer de manera individual, o acá en la otra figura que es la de los influencers. Se mete también esta figura en la que ya se aprobó obviamente en diputados. En estadios de fútbol o de deportivos, academias deportivas, centros recreativos, centros de entrenamiento, acá está apuntado lógicamente a las divisiones que se van preparando justamente Las para los inferiores. altos, sí, las inferiores para los altos niveles de competencia, en los festivales o recitales artísticos o musicales y la cultura en general, ¿no? Eventos culturales en general son algunas de las cuestiones puntuales que tiene este proyecto, esta iniciativa que recordemos aquí tuvo un fuerte impulso sobre todo de la coalición cívica, ¿no? Un trabajo en comisiones, en presentación de proyectos y demás, y que ahora tiene la posta el Senado, recordemos. En revisión este proyecto de la Cámara de Diputados ya aprobado y a esto se le suman 27 iniciativas que están dentro del temario para esta reunión conjunta. También para terminar con casos en primera persona, que vinieron a dar testimonio del sufrimiento que produce esta adicción al juego. Nos quedamos sin tiempo, que estén muy bien, Debbie, gracias. Nos vemos No, esta gracias a semana, vos. Gonza, nos vemos mañana. Un placer, Meli. Gracias a todos, que estén bien, quédense en la pantalla de TV. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia.
asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas.